Buenas noches, soy la más cordial bienvenida a la sesión académica del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en donde tendremos la participación de la licenciada Jessica Mariana Martín Navarro, asociada de este capítulo, quien nos presentará la conferencia ¿Ser influencer te hace comunicador? Contamos en esta solemne sesión con la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. De nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Jessica Mariana Martín Navarro, asociada y conferencista, y la de la voz, maestra Cristina Patricia Carrasco Acosta, secretaria técnica de este capítulo. Y para dar inicio a la conferencia del día de hoy, tengo el gusto de presentar parte del currículum de nuestra ponente del día de hoy. Ella es Jessica Mariana Martín Navarro, es egresada de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en Gestión Cultural con una especialidad en Periodismo Cultural por la misma institución. También licenciada en Comunicación con diplomado en Marketing Estratégico Digital. Se destacó en la creación del concepto New Game y la coordinación del Premio a la Creatividad del CIRT Jalisco y Rato, gestionando campañas publicitarias en múltiples plataformas. Además, lideró las actividades de marketing y comunicación cultural en Zapopan, promoviendo contenidos a través de diversos medios durante 8 años. Coordinó la promoción de la Galería Mini Mendoza en Art Basel de Miami, impulsando la venta de arte exclusivo. Desde 2021 se unió a TV Azteca, destacando en la coordinación de proyectos digitales en Jalisco y Morelos y liderando el mayor vertical de proyecto desde 2024. Bienvenida, licenciada, y le cedemos el uso de la voz. Gracias, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Les tomo este o les tomo el otro? ¿Este? Ese es para la otra. Muy bien, perfecto. Vamos a quitar esto. ¿Vamos a presentar? Sí, por favor. Muchas gracias. Listo. Muy bien, pues ahora sí. Muy buenas noches, qué gusto estar aquí, siempre un gusto estar de regreso. Muchas veces, y sobre todo en el ámbito de las redes sociales, seguimos con este tema de los influencers, esta guerrita que de repente hemos tenido en diferentes medios, ¿no? Cuando empezaron a digitalizarse los libros, dijimos se van a acabar los libros. Cuando empezó a haber radio por internet, dijimos se va a acabar la radio. Empezaron a hacer videoblogs y YouTube en 2004, 2006 y dijimos se va a acabar la tele. Estamos a prácticamente 20 años y seguimos imprimiendo libros, seguimos teniendo radio y televisión, seguimos existiendo aún inclusive en algunos periódicos. Entonces realmente la pregunta es, ¿los influencers realmente son comunicadores? ¿A quién le estamos consumiendo la información y a dónde está llegando al final este arrastre o este comentario que tiene a veces una persona y que no siempre tiene esa capacidad ahora sí que de tener la información verificada, cuantificada y validada? Si le podemos dar a la siguiente, por favor, preciosa. ¿Tengo apuntador? Muy bien. Qué gran momento. Y next. Muy bien. Ni para Dios ni para el diablo. Muy bien. En lo que ahorita averiguamos cómo funciona esto, es mucha tecnología para el hombre blanco. ¿Qué es comunicar? La comunicación es un proceso complejo, tiene como objetivo al final expresar deseos, emociones, necesidades, puntos de vista individuales con otras personas, inclusive con nosotros mismos. De repente creemos que la comunicación es un proceso siempre bidireccional y a veces es unidireccional. A veces hablamos de nosotros para descifrar qué estamos sintiendo, qué está pasando en una circunstancia y generar un diálogo interno. En muchas ocasiones inclusive también termina siendo algo recomendado por los especialistas, ¿no? El platicar con nosotros mismos. Un profesor lo veíamos seguido cuando estaba en la universidad y lo veíamos hablar por los pasillos. En ese momento todavía no había audífonos inalámbricos como para decir, vive en llamada el señor. Y en algún momento le preguntamos con quién estaba hablando y fue vengo hablando conmigo mismo. No estaba hablando solo, ¿no? Entonces,
al final volteas y dices, sí, sí es cierto, estás hablando contigo, y en el momento en el que lo verbalizas y en el momento en el que le pones orden a todo esto que traes en la cabeza, resulta que pues ya encontraste la mitad de la solución de lo que está pasando o de lo que está aconteciendo o de estas cosas que a lo mejor no estamos terminando de entender, pero podríamos estar necesitando o sintiendo, y definitivamente no estoy pudiendo cambiar el slide. Qué bonito, auxilio. Muchas gracias. ¿De dónde viene la palabra comunicar? Comunicar viene del latín comunicare, pero aunque creemos en muchas ocasiones que es un tema de hablar, no es solamente eso. La base lingüística no nos habla de emitir sonidos o hacer un grafo o dibujar algo. Nos habla de compartir, nos habla de transmitir, nos habla de impartir. Estamos compartiendo algo que está de aquí para acá. Quiero que tú te lo quedes. Al final la otra persona es una caja de resonancia que se queda con la idea, que resuena la idea, que transmite la idea, y que por eso terminan funcionando los líderes de opinión, los políticos, los comunicadores, los profesores. Todos nos acordamos de un profe, todos nos acordamos de esa persona que se paró enfrente de nosotros y nos dio una frase que resonó y que se quedó acompañándonos toda la vida. Nos volvemos cajas de resonancia de verbos de otros. Comunicamos no solamente al hablar, al escribir, al decir algo. Estamos compartiendo, estamos impartiendo, estamos transmitiendo y estamos buscando una raíz común. Queremos tener un punto común entre nosotros y ustedes para decir algo, para entendernos. No lo logré, entonces auxilio, por favor. Muy bien. Las partes de la comunicación nos las dijeron en la escuela, muchas veces no nos las quedamos, y vaya que nos las repitieron, por lo menos 6 años de primaria. Tenemos un emisor. ¿Qué? ¿Quién dice? ¿Quién dice cómo? Escribiendo, hablando, dibujando, presentando algo. Canal y código, ¿cómo lo estamos diciendo? No es solamente dónde estamos diciendo las cosas, sino cómo estamos diciendo las cosas. El código también termina siendo la manera en la que bajamos la información. Muchas veces, para hablar de temas complicados con un niño, no lo vamos a decir igual que se lo deciremos a un adulto, y sobre todo a alguien mayor que nosotros. En algún contexto todavía entre 20 y 30 le hablamos de usted a los adultos, no tuteamos. Entonces evidentemente el diálogo va a terminar cambiando conforme el código y el canal que estemos empleando, el mensaje que queremos transmitir, y evidentemente el receptor terminará siendo una parte fundamental de esta plática. Ahora bien, ¿qué hacemos? Decíamos, hay que poner un punto en común, estamos compartiendo. El intercambio justamente de esta información puede ser a través de mensajes verbales, no verbales y escritos. Ojo, estamos hablando de intercambiar, de poner en común, de hacer una comunidad. En ningún momento estamos hablando de un discurso, de un soliloquio, de un monólogo. No es algo que solamente la persona se para aquí enfrente y no espera una retroalimentación. La comunicación se basa en la retroalimentación, porque no buscamos un escucha, buscamos un oyente, buscamos una persona que se atenta, que se lo quede y que no nos escuche para responder, sino para entender qué le estamos diciendo al final del día. Los componentes de la comunicación son diversos, pero algo que sin embargo nos quedamos bastante, no es con qué nos dicen. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido pláticas profundas e intensas con personas amadas que a lo mejor ya fallecieron antes que nosotros, con gente que no volvimos a ver y admirábamos muchísimo, y tenemos clarísimo ese momento, pero no tenemos clarísimas las palabras. Gabriel García Márquez decía que esa es la magia, pero el mayor engaño de la memoria, porque las cosas no son como eran, sino como las recordamos para contarlas. Entonces se vuelve un proceso subjetivo el recordar qué pasó, y no podremos acordarnos de las palabras con exactitud, pero siempre nos vamos a acordar de otras cosas. ¿Qué son esas cosas? Lo que vimos, cómo nos sentimos, qué olía, qué sabía, todo el componente
componente sensorial que acompaña a la comunicación es la parte que más se queda. Porque un discurso político, porque un comunicador, porque un influencer de entre 40, 50, 60 mil creadores de contenidos en redes sociales se vuelve un influencer, porque encuentra una caja de resonancia, porque hace su comunidad. Y más allá de eso, porque el cerebro reptil, nuestro cerebro más primitivo, lo que está en la parte de atrás de nosotros, lo que nos hace funcionar, lo que nos da instintos, entiende que hay un match profundo e inexorable entre lo que está diciéndonos la otra persona y cómo se ve. No necesitamos ser expertos en lenguaje no verbal y grafología y tener a alguien que hace un peritaje súper denso, cuando tenemos claridad de que al final del día la forma de transmitir el mensaje, el tono de voz y cómo estás parado, cuál es tu expresión, va a ser lo que haga que la gente se quede. Un niño, un amigo puede escuchar la grosería más grande del mundo, y si te ve riéndote, y si te ve cercano, no va a ser una ofensa. No es qué decimos, es cómo lo decimos, lo que termina haciendo que la comunicación mueva a la gente, que la comunicación logre un algo con la gente y al final de cuentas se vayan creando estas comunidades que pretenden tanto comunicadores en medios profesionales como un influencer. Ahora sí, definitivamente todos en esta habitación vivimos esta circunstancia maravillosa y un tanto odiosa en los 90s, en los que intentábamos tener internet y hablar por teléfono y claramente no se podía. Además del sonidito maravilloso del ti y que tu mamá ya te estaba regañando porque estabas conectado y quería hablar con tu tía, también tenías esta circunstancia en la que tardaba muchísimo y había muy poquitas páginas web. Y las personas que hacían páginas web eran personas, pues era una empresa grandota, lo que subía se quedaba ahí, tenía un dedazo, alguien le cambiaste el nombre, te salía más barato cambiarle el nombre a la persona que mover la página web, porque nadie sabía cómo hacerlo. Teníamos inclusive, yo me acuerdo perfecto, que todavía antes de los disquetes duros, que por cierto les cabía un Word y ya, si es que, había discos que no eran sólidos, eran prácticamente una especie de vinil mucho más delgado que se metía a computadoras que tenían texto amarillo y verde. Todavía en radio usábamos cartucheras y carretes. Teníamos que cortar la cinta y pegarla con cinta masking tape. Si la pegabas mal, sonaba terrible y ya no había manera de deshacerlo porque si intentabas pegar el cachito chiquito, como que no lo leía bien. Parece chiste, pero es anécdota. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a finales de los 90s empiezan a salir Yahoo, Bing, tenemos mucha más conectividad, empieza a haber cosas como enciclopedia en carta, buscadores, correos electrónicos, Yahoo, que todavía quiero ver si mi cuenta y contraseña me dejan recuperarla. Pero bueno, tenemos todo este tema y empezamos a comunicarnos distinto y empezamos a faltar a lo que nos decía la mamá. Yo sé que es mala educación, pero luego como que ya me estoy torciendo. Lo que nos decía nuestra mamá, ¿no? Nuestra mamá nos decía, no hables con desconocidos. ¿Qué hicimos cuando llegó el internet? Hablamos con desconocidos. Vive en Budapest, vive en Ucrania, ni siquiera habla mi idioma, dudosamente esa es su foto de perfil porque claramente parece hecho de fotógrafo, pero yo le voy a hablar y es mi amigo y por supuesto que me quiere y por supuesto que me va a llevar a vivir con él a Marruecos y voy a ser multimillonaria. Claramente no. Ahí empezaron las estafas. Pero bueno, todo este tema desdibuja la realidad como la conocemos, porque teníamos que, si queríamos cortar a la novia o al novio, pues te tocaba ir a su casa, llevarlo al parque, hacer una humillación bastante pública porque ya toda la colonia se había enterado que habían cortado, ¿no? Después nos tocó a la mayoría de nosotros marcarle, ¿no? Y pues aventarte el ruedo del susto, decir, no sé si me va a contestar el papá o la mamá, y hola señor, y mi pretexto es la tarea que ya acabé hace 5 horas porque si no mi mamá no me hubiera dejado salir, pero claramente voy a llamarle a preguntar por la tarea pese a que me lleve un regaño porque quiero hablar con él, con ella. ¿Qué pasa?
El Internet vuelve muy fácil unir lo que estaba separado. Nuestros parientes que se van al norte, que sobre todo pasa mucho en Jalisco por el tema de remesas, de repente ya no estaban lejísimos. De repente ya no era una carta que te tardaba 3 o 4 semanas en correos postales de México, si es que te llegaba bien, o luego te llegaban 2 juntas. Chiste, pero no, más bien es anécdota. Llega Google en 1998. A mí me fascina decir cuando estoy dando clases en la Universidad del Valle de México, y le digo a mis alumnos, ¿no? Soy más vieja que Google. Y ninguno me cree. Después lo googlean, irónicamente, y efectivamente, en septiembre de 1998, Google sale al mercado. Sí, teníamos aproximadamente 15 años teniendo Internet desde finales de los 80s. Sin embargo, Google cambia la experiencia. ¿Por qué cambia la experiencia? Porque se sube a todo. Google es la primera empresa que tiene nubes y servidores junto con Microsoft. Empieza a darle potencia a espacios como Hi5, MySpace, Skype, Metroflog, etcétera, etcétera, etcétera. Todos escribimos horrible, no hay pena en eso, es una pena comunitaria, lo perdonamos, está bien. Nosotros lo olvidamos, Google no, pero hay derecho al olvido. Buenas noticias, les explico después cómo hacerlo. Esta experimentación inicial del Internet, la construcción de aplicaciones de mensajería instantánea y de redes sociales, alternaron el método de comunicar. La mayoría de nosotros mandamos zumbidos en el Messenger, y algunos, que somos más ansiosos, mandábamos un montón de zumbidos hasta que te contestaran, ¿no? Porque querías que te contestaran. Empezamos a mandar stickers, empezamos a mandar GIFs animados, empezamos a compartir contenido que no podíamos enviar antes. Estaba un correo electrónico, un audio de no más de 30 segundos, por supuesto, un Word sin muchas imágenes, por supuesto. Empieza Blogger a principios del 2000 hasta el 2005, y de repente ya no era una empresa que te tenía que hacer una página web, que tenía que hacer una página complicadísima, que ya no podías editar. De repente cualquiera con una cuenta de Gmail podía tener su propia página web. ¿Qué pasa con esto? ¿Me ayudan con la siguiente? Gracias. Las redes sociales cambian la lógica de consumo de contenidos, la forma que nos expresamos, y alteramos la privacidad que tenemos. Todos lo hemos hecho, culpable o no, dice Luis Miguel, de violar un poco la privacidad. Evidentemente ninguno de nosotros, si fuéramos nuestros hijos o nuestros nietos, quisiéramos encontrar en Google, en Facebook, en Instagram o lo que perviva después de nosotros, una foto tuya encuerado en una tina. Claramente no queremos. Son las fotos que le prohibíamos. No, mamá, no se la enseñes a mi novio. Bueno, ya es mi prometido, pero aún así no, mamá, está vetada. No se puede. Sin embargo, desdibujamos esa privacidad. ¿Qué pasa? Registramos asistencia en las redes sociales. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y la mayoría de veces inclusive lo hacemos en tiempo real. No hay privacidad. Desdibujamos la cuarta pared. Ya no existe una cuarta pared. Nos comunicamos con las masas, pero le entregamos toda nuestra vida a las masas. Pareciera que hablar de influencers es algo 2000ero, es algo millennial, es algo cercano, pero la verdad es que aunque entre 2004 y 2006 plataformas como YouTube empiezan a darle un auge a varios influencers, algunos mexicanos como Yuya, Wherever Tomorrow, no son los más preparados, digamos ciertamente, académicamente, por lo menos con el contenido que presentan. La señora tiene un montón de estudios, tiene un gran nivel empresarial, etcétera, etcétera, también el otro chico, pero al final el contenido que hacía para redes sociales es contenido que actualmente conocemos como brain rot. Contenido basura que te pudre el cerebro, punto. Hacía contenido fácil de digerir. Si empezamos a seguir aquellos personajes que destacaron dentro de una comunidad por viralidad. ¿Cómo hacemos la viralidad? Porque pareciera que es una especie de
suerte de Mago de Oz después de que sigues el camino amarillo y chasqueas 3 veces los talones, y así no son las cosas. La viralidad la regalamos nosotros. ¿Quién hace el influencer? Nosotros, los consumidores. No es un tema de decir, ay, ¿cómo es que este influencer que da siempre contenido tan malo pega? Porque lo compartimos. ¿Cómo es que una fake news se volvió tan grande y arrasó con tanta gente? Como ahora que decíamos, justamente hoy en la tarde me recordaba alguien que quiero mucho, que tenían este rollo de las IAs tienen su propio idioma y entonces van a dominar el mundo y van a cambiar todo y nos van a contar las cosas mal. No. Es un programa de computadora que se expresa en lenguaje computacional. Hay binario, punto. Pero ha existido desde mucho antes que existiera la IA. Siempre se ha comunicado la computación a través de esto. Es un lenguaje más. Es como decir que porque llegó alguien de otro país, ya se va a acabar el mundo, nos van a comer. Las cosas no son así. La viralidad no nace de la nada, se hace. Alguien que es un influencer se hizo a través de ¿qué? Encontró un nicho, encontró una comunidad a la cual hablarle y tener resonancia. Una comunidad que a mí me encanta esta frase, que se la tañimos a Madonna, desconozco realmente, sí, pero la cultura pop dice que es de Madonna, ¿no? Que hablen, bien o mal, que hablen de mí, me da publicidad. La señora tiene clarísimo que ella puede hacer polémica y le pueden decir todo lo malo o todo lo bueno, pero mientras haya discusión, ella está vigente. Ella se vuelve una influencer porque ella adquiere viralidad. Pero bueno, decíamos, el término influencer no era un tema del siglo XXI, esto no es 2000ero. De hecho, desde el siglo XX, desde el siglo pasado, se consideraba un influencer en la mercadotecnia a personalidades famosas que promocionaban marcas e influían en las decisiones de compra. Todos lo vimos, porque de repente teníamos a un Memo Ochoa, a un Edith Márquez, a un Chicharito, todavía pasaba con Checo Pérez, la Fórmula 1 lo extraña, ojalá y se vuelva viral este clip, pero bueno, que promocionaban marcas y que hacía que las marcas al final del día tuvieran más compradores. ¿Por qué las marcas se ufanan tanto de tener influencers? ¿Por qué es un fenómeno tan grande un influencer? ¿Sin dudas? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué compramos el papel que compramos? La marca de alimentos que compramos. No quiero dar goles, pero se me ocurren muchas, ¿no? ¿Por qué consumimos cierto tipo de leche? ¿Por qué consumimos cierto tipo de cereal? Y la respuesta que todos damos es que era la que compraban en mi casa. Compraba mi mamá, me recuerda a mi abuelita. En una anécdota muy personal, mi bisabuela siempre me mandaba a la esquina a comprar un tehuacán, que era agua mineral, porque ella quería su tehuacán frío. Y entonces, al final del día, cuando quiero comprar agua mineral, termino comprando esa agua mineral porque me recuerda a mi bisabuelita. Claramente mi bisabuelita no sabía de qué estaba compuesta, ni qué tan limpia era, ni si era el mejor precio del mercado, o si realmente era agua mineral traída de los Alpes de no sé dónde, o no. Pero yo le tengo confianza a la marca porque la consumía mi bisabuelita y la señora se murió de aburrimiento a más de los 90 años, casi 100. Entonces, pues digo, para mí, alguien que yo quiero, con el que tenía o tengo una comunidad, un vínculo afectivo, me está diciendo que eso está bien, me está induciendo a la compra. El error que nos vende la mercadotecnia, el error que nos compramos y que nos gusta acrecentar, es que un influencer es el que está parado detrás de un celular, es el que está en una página web, es el que está en una red social. Todos somos influencers de nuestra comunidad. Un buen líder en una empresa es un influencer, va a jalar a su gente y la va a llevar al lugar en el que debe de estar. Salud. Al final del día, toda esta gente que está trabajando y que arrastra porque tiene credibilidad, porque tiene un vínculo con nosotros, es un influencer. Pero ojo,
que sea alguien que puede influir en las comunicaciones, que puede influir en la toma de decisiones, no requiere que sea un comunicador capacitado, ni que deba de estar comunicando. No es lo mismo. Porque al final del día, aunque tengamos mucho tiempo en este proceso, hablamos justamente de este proceso en el que cambia toda la red. Ellos adquieren credibilidad porque nos quedamos con la idea noventera, la mayoría de nosotros, de que era muy difícil hacer una página, de que era muy difícil tener redes sociales y de que vemos un video bien producido, bonito, coqueto, bien diseñado y dices, no, pues yo no les sabría picar. Yo pongo 3 imágenes, le pongo una letrita, ahí usé mi PowerPoint, que sea lo que Dios quiera. Y él sí sabe. Entonces claramente es creíble que me está diciendo que otra vez la Tierra es plana y que no giramos alrededor del Sol, sino al revés. Evidentemente el Sol gira alrededor de nosotros, porque no conocemos más vida inteligente, ¿no? Entonces seguramente sí gira alrededor de nosotros. Es una persona que creemos y que depositamos nuestra confianza en él o en ella, y que por eso terminamos siendo la caja de resonancia que tienen hacia el exterior. ¿Influencer y comunicador son lo mismo? La pregunta que nos hemos llevado los últimos 15 años al menos, de 2010 para acá, cuando varios influencers que ahora tienen medios de comunicación muy importantes, ¿no?, y que la mayoría de la gente los consume además, pues dice, sí, claro que es un comunicador, claro porque está comunicando algo, claro porque está haciendo comunidad, claro porque está difundiendo una idea. Bueno, sí, nuestro párroco en la iglesia definitivamente también es un comunicador bajo esa logística, el profesor en la clase es un comunicador, evidentemente el servidor público es un comunicador a la hora del día, pero eso no te hace un comunicador profesional o alguien que necesariamente tenga que estar enfrente si no tiene las credenciales para estar enfrente. Así como un sacerdote que no tomó los hábitos y que no llevó todo este proceso, no te puede dar la comunicación no te puede comulgar y no puede estar enfrente de ti. Del mismo proceso que un profesor necesita años de actualización y de estar enfrente de un salón y una técnica y muchísimo esfuerzo en la pedagogía, un comunicador también es un profesional que tiene normas. ¿Qué nos hace diferenciar un comunicador de un influencer? Las normas. Tenemos algo que perder aquellos que estamos frente a la pantalla, frente al micrófono, frente a un texto impreso o digital, porque al final de cuentas no es solamente el trabajo, el dinero que ganas, el prestigio, el ego que puedas tener, sino también al final del día que tienes a todo un medio detrás. Que se desacredite a un comunicador es desvirtuar a una marca, a un medio que ha acompañado, en el caso de la radio, por más de 100, 150, 160 años, que consumió tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá, y que a lo mejor de refilón todavía consumes tú en digital, pero lo consumes. Entonces, era una pausa para incrementar el interés. El influencer es una persona que se volvió famosa por viralidad. ¿Que le dio quién? Nosotros. Luego ya no nos gustó. De repente se suben a la palestra y ya no nos gusta que están diciendo y los criticamos por casarse, por de repente estar promoviendo ciertas marcas, hablar de cosas que de repente a lo mejor van contra los valores, contra la cultura, contra la tradición, por desvirtuar cosas de la historia cuando ni siquiera tienen pues un sustento, ¿no? Y nos criticamos mucho, pero le seguimos dando viralidad. El compartir y decir, eso que dices son tonterías. ¿Qué estamos haciendo? Hablando de ellos. Les estamos regalando publicidad gratis para un montón de gente que a lo mejor ni siquiera sabía quién era esa persona. Un influencer puede o no ser una persona con estudios de comunicación y con la ética al respecto. Un comunicador se lleva de 4 a 6 años con una gran capacidad de estudio y de conocimiento antes de hablar, reconociendo el compromiso que tiene con los demás
al saber que tiene que cumplir con la ley de comunicaciones del país y con los acuerdos internacionales de comunicación, en la que estamos obligados, y muchos de nosotros no sabemos, porque no es como que nadie se vaya a poner a leer la ley, y menos de comunicaciones, que nos habíamos quedado en la página 160 con la última reforma, ya perdí actualización, me comprometo a leerla yo también, en la que dice que todos los medios de comunicación tenemos tres obligaciones que pareciera que no cumplimos a veces, pero que tenemos. La primera es formar. Tenemos que formar y educar a la gente. Nuestro contenido tiene que ser de valor para la audiencia. La gente se tiene que llevar algo. En segunda instancia, no podemos darle credibilidad o voz a algo que no está comprobado. La labor periodística es que si te dicen que está lloviendo, sales a la calle y si te mojas, pues entonces está lloviendo, y si no, pues no. No podemos simple y llanamente irnos con la prisa, con el sensacionalismo, con el amarillismo. Sabemos que no es así y tenemos el compromiso de no hacerlo. Y finalmente, pues evidentemente, no hacer fake news, clickbait, no estar vendiendo por vender y engatusar a la gente a vicios, a malos hábitos, a que se perviertan de alguna manera los valores, las costumbres y las tradiciones. Y ojo, no se busca adoctrinar, pero se busca formar, y un criterio se forma informado. El medio de comunicación tiene la obligación de tener fuentes validadas, cosa que no necesariamente al influencer nadie le va a preguntar. Dame 12 referencias en formato APA, y si no te gusta, en Chicago. Es más, creo que la mayoría de nosotros, si somos egresados de licenciaturas, de maestrías, de diplomados, recordamos la última vez que hicimos una referencia bibliográfica en formato APA citando correctamente. Ni siquiera lo buscamos. Es, ay, sí, yo lo leí. Y pues ya tengo muchos años haciendo esto, entonces pues yo lo leí. Es alguien que habló con alguien más, que escuchó a no sé quién, que su mamá le contó, que su prima le dijo, y vino a decirlo en redes sociales. Y a alguien le sonó lógico y lo difundió. No siguen una normativa más allá de la red social INI. Porque muchos influencers prefieren perder la cuenta que tiene millones o seguidores o bots o alcanzados o likes a dejar de decir lo que dicen, a dejar de subir el tipo de contenido que suben, porque siempre pueden abrir una nueva cuenta y no va a pasar nada. Pueden ser agresivos contra ideas, comunidades, culturas. No hay un derecho de réplica. Si yo digo que fulanito es mediocre en lo que hace, yo no necesito tener a fulanito aquí hablando conmigo y diciendo, no soy mediocre y aquí te tengo todas las pruebas por las que no lo soy, o en base a qué lo dices. No obstante, cuando hablamos de un comunicador, hablamos de una persona que estudió comunicación o periodismo, que egresó o que es pasante, que tiene un título, que está agremiado a un medio, que está en alguna asociación de periodistas, en algún foro nacional, en alguna cámara, que está regido su contenido a través de la ley de comunicaciones, que sigue un canon ético y que inclusive está amarrado a una línea editorial, que tiene algo que puede decir o que no puede decir, que puede llegar aquí o que no puede llegar aquí. Son profesionales especializados en un tema que presentan la voz del experto. ¿Están profesionalizados en qué? En dar la comunicación correcta para difundir un mensaje, pero no son por eso especialistas en epidemiología, en geografía, en política. Digo, algunos tienen 40 años haciéndolo y claramente ya tienen una expertise bastante amplia porque lo han vivido, porque se ha vuelto su oficio. Sin embargo, siempre buscamos dar voz a los expertos y fuentes fiables de la información presentada. Un medio de comunicación y un comunicador no tiene trascendidos, no tiene presuntos. ¿Es o no es? No hay un medio término. Y en redes sociales podemos argumentar, se dice en Internet. Tenemos capacitación constante y aunque se tiene en redes sociales, al final de cuentas, su mayor punto de distribución es un medio de comunicación tradicional. ¿Que se puede consumir en digital? Sí. ¿Que tiene podcast?
podcast, que tiene videoblog, que tiene página, que tiene hojita parroquial, que sale quién sabe dónde y que te pone recortitos con QR en la calle, sí, pero al final de cuentas sigue siendo alguien que tiene la credibilidad de un medio detrás, que validaron sus fuentes y todo el trabajo que tiene que salir adelante. Entonces, ¿el influencer posee viralidad? Sí. ¿Posee habilidades para comunicar? Claro que sí. ¿Sabe emplear las herramientas de las redes? Mucho mejor que todos nosotros, porque tachan, monetiza. No lo hace porque sí, gana algo. Un influencer está delante de todos porque gana algo. ¿Prestigio suficiente para que le den cosas gratis? Dinero, patrocinio de marcas, patrocinio de otras personas. Claramente gana algo, claramente sabe embellecer su contenido, pero carece del conocimiento y técnicas para presentar información fiable como un profesional. Un influencer se va a ir por la inmediatez, mientras que el profesional va a buscar, aunque se tarde más, el contenido con sustento que pueda darle a otra persona. ¿Cómo lo reconocemos? Facilísimo. Ahora que todos tenemos redes sociales y que nos informamos por las mismas, o las páginas web inclusive, hay que revisar la liga y el dominio. Si es Lucita Te Capacita, informacionalmomento.com, nos suena un medio muy fiable. Hay que ver si otro medio tiene publicado algo más al respecto. Todos nos quedamos con la cabeza, el sumario abajo, la foto se ve como que tiene lógica y vámonos a distribuirlo, ni siquiera me metí. La gente en redes sociales tiene entre 3 y 10 segundos de atención antes de irse. No va a voltear a verlo, pero si nos tomamos más de 10 segundos entendemos que a lo mejor el título tiene una falta de ortografía. A lo mejor entre el título y el sumario ya algo no hace match, la manera en la que lo vendieron no suena. A lo mejor la imagen ya la vimos y era de otro choque, era de otro día, era de otra calle. Y si nos metemos vemos faltas de ortografía, vemos textos muy cortos, vemos que mete información, que divaga. Si no hay un autor visible, también es una fuente de información dudosa. Si no se valida la ortografía y si no tiene una fecha de publicación, todo esto que estamos consumiendo muy probablemente no sea fiable. Y claramente en las redes sociales un influencer no te va a poner una ficha bibliográfica ni las fuentes consultadas. Ojo, y esto no dice que conozco médicos que tienen un gran arrastre en redes sociales y que conozco profesores y que conozco inclusive sacerdotes o pastores de otras comunidades que hablan y que tienen estudios teológicos y que tienen muchísimo bagaje y que lo comparten, pero es en casos de nichos bien específicos donde ellos son su fuente de información. No estamos hablando de algo que pasó afuera, estamos hablando de algo que se ha estudiado, repetido por años y años y años. Si llegan y me dicen que cómo está hecho el color verde y me platican de todo el amarillo que se tiene que usar y de que Van Gogh comía amarillo porque creía que era un color feliz y que el amarillo es un color que refleja mucho la luz, pues sí, probablemente no voy a tener que verificar 40 fuentes porque es conocimiento común. Pero en el momento en el que es demasiado bueno para ser verdad, pues entonces nos deberíamos estar preguntando, ¿realmente es verdad lo que estamos comunicando? ¿Es un comunicador o es simplemente un influencer que está esperando que yo sea la caja de resonancia que lo valide? Porque ¿qué pasa? La memoria es maravillosa, la mente es maravillosa, la presión social es maravillosa. Si en un grupo de estudio tú llegas temprano, sabes que alguien va a llegar tarde, porque somos mexicanos y solemos llegar tarde, y le decimos a todos, cuando entre la última persona, él, ella, no importa, cuántos años tenga, no importa, quién sea, no importa, y todos me van a decir que aquí el fondo, bueno, sí parece amarillo, pero yo les juro que es durazno, pero debió de haber sido durazno. El fondo es azul, azul cielo. Y en algún momento me paro y les digo, ¿de qué color es? Y Cristi contesta, azul, por supuesto, es azul. Y le pregunto y al fondo dice, azul, sí, azul. La persona que llegó tarde y que está viendo que es durazno amarillo o yo no sé, ya no lo tengo tan claro, se va a sentir forzado a decirme, no, sí, azul. Azul, claro, por supuesto que es azul. ¿Por qué?
por la presión del grupo, porque queremos encajar, porque somos seres sociales, porque vive un influencer, porque busca la validación de otros, que otros sean su caja de resonancia. Un comunicador no está buscando al final del día que alguien más vaya y lo diga. Busca informar. Si te lo quedaste, qué bueno. Si no, de todas maneras mañana me van a pagar para volver a salir al aire. De todas maneras mañana voy a volver a la calle y voy a volver a reportear y voy a volver a vivirlo. Y voy a tener imágenes y voy a tener videos y voy a tener textos y audios y entrevistas. Pero el influencer necesita de nosotros. ¿Por qué un influencer no es un comunicador? Porque el comunicador tiene la información y la formación para compartir un tema de forma comprobable. Y un influencer necesita que nosotros seamos la forma de comprobar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente ponencia y tenemos un breve espacio para preguntas y comentarios de las personas que nos están acompañando de manera presencial y para quienes nos acompañan en línea. Entonces no sé si alguien guste hacerle alguna pregunta a la licenciada. En redes fue muy claro. En redes solo comenta Alejandro Navarro Contreras: buenas noches, ya no se fabrican los radios y por ende no se venden en ninguna parte de Guadalajara. Y Mayra Susana: en ciertas aplicaciones todavía se pueden escuchar estaciones de radio, inclusive en AM. Sí, todavía es ahí. Bueno, al final hubo una campaña muy interesante justo cuando llega la pandemia por ahí 2020. Tu celular es un radio. La realidad es que sí, si conectamos audífonos alámbricos o inalámbricos, de preferencia de alámbricos porque sirven de antena, por favor ayuden a su celular porque no capta la señal tan fácil. Los coches tienen radio, hay una cantidad impresionante de aplicaciones como TuneIn, como Radio Garden, el propio podcast, el Spotify, que al final estamos consumiendo contenidos que son de radio. Las páginas de televisión tienen sus propios streaming, tienen cómo verlos en YouTube y en otras plataformas que estaban hechas para solamente consumir audio, ahora también tienen video como lo es Spotify. Entonces al final de cuentas no es que el medio per se haya desaparecido o que se deje de fabricar, sino que la manera en la que encontramos la información de ese medio ha ido mutando y se ha ido adaptando a que evidentemente ahora todo viene en el celular. Ya no cargamos una computadora y un teléfono fijo con cable que no nos alcanza para pasear por toda la casa, y aparte una tableta, y aparte una Palm, y aparte el Viper. Ha sido un cambio generacional. Hemos pasado del analógico a lo digital. Evidentemente eso también genera un apagón importante de radios AM. En algún momento pasaremos todos de AM a FM. Es un proyecto que se tiene desde hace fácil una década, pero en lo que seguimos migrando, el medio no cambia, cambia cómo lo consumimos y a su vez cómo nos volvemos partícipes del medio, porque antes era un proceso más de prosumidores y a lo mejor lo perdimos en algún momento. En una radio de ranchería marcábamos para decir que se salieron las vacas del corral y que están estorbando en la calle principal. Todavía por ahí del 2010 me llegó en algún municipio a llegar la información de alguien que me decía: es que me puedes dar el anuncio porque se perdió mi caballo, ¿no? Entonces no lo encuentro. Si lo encuentran y tiene estas características, favor de hacerlo llegar con fulanito de Abraham. Los medios estaban hechos para difundir la voz de otros, no para difundir al comunicador. Es otra gran diferencia entre un influencer y un comunicador. El comunicador no busca difundirse a él, busca difundir a la gente y las necesidades de la gente hacia afuera. Busca ser él la caja de resonancia. Y el influencer necesita, muy por el contrario, que a él lo difundan
los otros, ¿no? Entonces, sí, ya no hay lo que era, pero definitivamente vivir en la nostalgia no nos va a dejar en algún lugar. Y sí podemos generar que los medios de comunicación sigan dando un contenido que funcione para las generaciones actuales, que funcione para la política actual, que funcione para la educación actual, y que en algún momento, pues así como todos los que nos agremiamos y hacemos un juramento ante alguna sociedad, los que hacemos también un compromiso a la hora de ser médicos, y es un juramento hipocrático y yo prometo cumplir con esto, esto y esto, sino que la sociedad me lo demande, pues bueno, creo que también la labor de la sociedad para el influencer y para el comunicador sería demandarnos a nosotros que la información que presentemos tenga un sustento y una veracidad, ¿no? Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quisiera agregar. Bueno, pues agradecerte, Jess, por esta conferencia, agradecer tu participación, y además me permito dar lectura al reconocimiento de nuestra conferencista. Si gustan, nos ponemos de pie. Y a la letra dice: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a Jessica Mariana Martín Navarro por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Ser Influencer te hace un comunicador, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 20 de marzo de 2025, firma nuestro coordinador del capítulo juvenil, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, la de la voz, licenciada Cristina Patricia Carrasco Acosta, y por supuesto la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, asesora del capítulo juvenil. Muchas gracias, Jess. Además del reconocimiento, queremos agradecer la presencia del geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general de esta benemérita institución. Muchas gracias por su presencia, con la honorable representación de nuestro presidente, el doctor Adalberto Ortega Solís. De igual manera, agradecemos la presencia de nuestra asesora adjunta, Carla Chávez Pech. Gracias por tu presencia, y a todas las personas que nos acompañaron en redes sociales y de manera presencial. Tenemos algunos avisos que darles. El martes 25 de marzo a las 20 horas tendremos la presentación del libro En búsqueda de un envejecimiento activo y una vejez dinámica, de nuestro consorcio maestro Jorge Hernández Preciado, presentado por nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Arenas. De igual manera, les invitamos el próximo sábado 5 de abril. Vamos a llevar a cabo la Feria del Libro de esta benemérita institución, un encuentro no únicamente de letras y de libros, sino también de personas autoras de música y de cultura, y les esperamos a partir de las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en nuestra casa sede. Y bueno, pues al término de esta sesión les invitamos al convivio que tenemos preparado para seguir compartiendo con nuestra conferencista, y en este momento solicito a nuestra asesora realice el cierre de esta sesión. Muchas gracias, Cristi. Pues Jessica, antes de cerrar, felicitarte, darte las gracias por estar de nuevo aquí. Sabemos que nos habías abandonado un poquito porque estabas viviendo fuera, pero qué bueno que ya estás en Guadalajara otra vez la mayor parte del tiempo. Esperamos que sigas mucho aquí. Y felicitarte por esta interesante exposición. Tu claridad y tu fluidez de verdad que mantienen el interés al 100%. Y sí me gustaría todavía, porque tenemos como 2 minutitos todavía, preguntarte qué recomendaciones le darías a quienes quieren ser o están como influencers, porque digo, en las noticias últimamente hemos sabido de casos trágicos de problemas que se buscan quienes están en esta situación de influencers, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones darías para esto?
Bueno, aprovechando el natalicio de Benito Juárez, mañana el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Creo que definitivamente muchas veces nos envalentonamos cuando solamente está el teléfono al otro lado y entendemos que puedo mutear, censurar, borrar, bloquear, eliminar a la persona que me está molestando, a mi hater, ¿no? A aquellos que quieren que, como dicen ahora, la chaviza me funen, ¿no? Me bloqueen, y perdemos esa sensibilidad que en algún momento el periodista tiene muy en claro y que repetimos mucho, sobre todo cuando llevamos nota roja, ¿no? Piensa que el día de mañana podrías estar escribiendo el suceso trágico de tu mamá, de tu hermanito, de tu primo, de tu novio. ¿Y cómo quieres enterarte de esa información tan grave? ¿Esperas ver la carnicería que podría ser una nota roja? ¿Esperas que lo traten con sensacionalismo o le vas a dar el respeto humano que tú exigirías en su lugar, que tú pedirías en su lugar? Entonces creo que muchas veces es quitar este ego que tenemos como humanos de decir es que mis chicharrones truenan más, no, es que yo sé más, es que yo soy más, y ponerme empático en el otro, en qué espera encontrar en mí. ¿Cómo esperaría yo encontrar, mantener un diálogo respetuoso, cercano, tolerante? Al final, esto mismo que envalentona para hacer malas prácticas también sirve para hacer buenas, ¿no? Esta claridad de decir, si no te gusta que mi contenido a lo mejor es muy aburrido para ti, no me sigas, ¿no? No seguir la corriente, lo hablamos hace rato un poco de esta caja de resonancia, para pelear se necesitan dos, dicen en mi casa, ¿no? Entonces, si no te enganchas tú, si no propicias la polémica tú, no pasa absolutamente nada. ¿Qué hacemos si somos influencers? Validar muy bien nuestra información. Buscar fuentes confiables, hacerle voz y eco a un experto. Si el formato no se presta para tener a alguien más en una conversación, en un diálogo, en una mesa, que cada vez, por cierto, son más populares en redes sociales, ¿no? Y que sirve como estrategia de marketing porque etiquetas a otra gente y llegas a más gente. Ahí un apuntito. Pues sí, por lo menos puedes decir y mencionar, ¿no? O sea, de acuerdo a un estudio publicado por la Universidad fulana, por el científico Manganito, en la revista no sé cuál, o dialogando con el doctor o con el colegio de no sé qué, pues ya no eres tú el que está dando una percepción. Si es que no es tu expertise, claramente que se vale a partir de lo que uno estudió. Si dices, bueno, soy un doctor o un maestro, pues bueno, también es dar esta credibilidad y decir, las redes sociales no olvidan, la gente en redes no olvida quién fuiste antes. Si estás buscando tener cierta presencia o cierta credibilidad, pues hay que decir que ahora la gente nos stalkea en redes sociales antes de pensar en contratarnos, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho la imagen, tener mucha credibilidad y también al final del día tener muchísimo cuidado en el menoscabo a otras personas, ¿no? La manera en la que nos dirigimos, cordial, respetuosa, puede ser amigable, puede ser cercana, puede ser bastante chusca si lo queremos, o tener inclusive un humor sátiro, pero manteniendo esa línea de respeto en la que no se vuelva a otro sujeto u objeto de un menoscabo, de una burla, de una forma de comunicar violenta. Creo que serían como los mejores tips, ¿no? Respetar, tener muchísima empatía. Se nos ha olvidado mucho con las redes sociales. Todo queda en texto, todo queda en foto, todo queda en un byte. Y pues scrolleo, le doy a otro video, le doy otro contenido y me olvido de eso horrible. Pero el tema es que adentro sí se nos queda y hacemos resonancia de eso. Entonces, tratar de dar un contenido que realmente forme, que realmente sirva de algo, que sea un contenido que tú también quisieras buscar en redes, y pensar que desgraciadamente las redes sociales son para todos. Entonces, ¿qué harías tú si un niño termina consumiendo tu contenido? ¿No? Es cuestionarse muchísimo, creo, lo que más recomendaría. Muchas gracias, me parece excelente tu recomendación, porque además, pues reflexionando, sabemos que cuidando eso, se cuida a la persona a sí mismo también. O sea, ese influencer que está cuidando a los demás, se está cuidando a sí mismo primero. Muchas gracias, Jess. Pues nuevamente agradecemos la presencia de todos ustedes, tanto aquí en Casa Sede como por redes sociales, y siendo las 9:00 en punto,
clausuramos esta sesión académica. Gracias a todos.